La ley de las proporciones definidas. En química, la ley de las proporciones definidas, algunas veces denominada ley de Prost, establece que un compuesto químico contiene siempre cantidades fijas en proporciones semejantes de las masas de los elementos que lo componen. La ley de las proporciones definidas en la actualidad se toma por sentada en la forma en que expresamos las fórmulas para las especies químicas moleculares. Y adicionalmente, esto forma la base de los cálculos químicos o estequiometría. A pesar de lo anterior, la ley de las proporciones definidas fue muy controversial cuando fue propuesta originalmente y adicionalmente posee excepciones notables. Tres formas matemáticas de la ley de Prost. Todo lo anterior suena muy bonito, pero no es tan fácil de entenderlo matemáticamente como la ley de la conservación de la masa, pues al hablar de proporciones ya no estamos hablando de sumas simples, sino de cocientes, es decir, divisiones. Existen tres formas matemáticas que adopta la ley de Prost: fracciones de masas, pesos equivalentes y subíndices de la fórmula en un compuesto, sea esta la fórmula empírica o la fórmula molecular. Y no se preocupe porque en estos momentos aún no hemos introducido la diferencia entre esas dos fórmulas. Las dos primeras formas de expresar la ley de Prost son fáciles de proponer matemáticamente, ya que se generan a partir de masas medidas, es decir, lo que hace a esta ley ponderal, una ley de medida de masas. Pero la tercera, la de los subíndices, es más compleja, pues deja de ser una medida real para ser un modelo teórico. Pero vamos por partes. En el contexto de toda esta historia, no se sabía mucho acerca de la clasificación de la materia. La primera gran división es la de sustancias puras y sustancias mixtas o mezclas. Sin embargo, en la época de Prost apenas si comenzaban a ser necesarias estas definiciones. Lo único que disponía realmente un químico o alquimista era el hecho de que tenía a la mano materiales, con los cuales podía realizar procesos de transformación de la identidad de la sustancia, o mejor dicho, transmutaciones. Cuando comenzaron a acumular técnicas experimentales denominadas separaciones, procesos físicos y descomposiciones, procesos químicos, los científicos se toparon con dos tipos de sustancias: aquellas que al descomponerse por métodos físicos generaban componentes en proporciones variables, que luego serían denominadas mezclas. Los componentes de una mezcla que ya no podían ser separados por métodos físicos fueron denominados sustancias puras. La argumentación de Prost se enfocó en el análisis de estas sustancias puras, en un contexto en el cual se dudaba de su propia existencia. Una vez que tienes una sustancia pura, podrías intentar métodos químicos para descomponerla en otras sustancias aún más simples. Si lo lograbas, esta sustancia pura era un compuesto. Si no lograbas separarla en otras más simples, entonces obtenías un elemento. Nuevamente, solo algunos químicos aceptaban esta definición procedimental de la clasificación de la materia. Otros no lo hacían y se armaba cierto debate al respecto. Por ejemplo, las mezclas aparentaban la idea de sustancias químicas compuestas de cantidades variables de componentes, y basados en estos, los oponentes de Prost, como el célebre Claude Louis Berthollet, se opusieron a la ley de las proporciones definidas, aun cuando ésta podía medirse experimentalmente, sin la necesidad de asumir la existencia de átomos o moléculas. El punto es que, al descomponer un compuesto en sus elementos constituyentes, siempre que ese compuesto estuviera purificado, se generaba un patrón, que solo podía distinguirse al calcular sus fracciones de masas o su peso equivalente. De allí que debemos introducir los conceptos matemáticos de fracción de masas y peso equivalente. Comencemos con la fracción de masas. La fracción de masas de un elemento W sub i se define como el cociente o división de dos términos matemáticos. Multiplicando o arriba de la fracción tenemos la masa del elemento purificado a ser analizado. De aquí en adelante, cuando nos refiramos a un elemento a ser analizado, lo llamaremos el analito.
Entonces vamos a tener la masa del analito dividida entre la masa del compuesto original a ser analizado. Al aplicar la ley de Prost en la definición de la fracción de masas para un analito, concluimos que dicho valor es constante para cada compuesto original analizado. Tenga en cuenta que las fracciones de masa generalmente se expresan en su forma porcentual, lo cual es simplemente multiplicar por 100 y agregar el símbolo porcentual cuando se referencia el valor en texto. Miremos un ejemplo. Cuando se reducen 1,375 gramos de óxido cúprico al calentarlo en una corriente de hidrógeno, el peso de cobre restante es 1,098 gramos. En otro experimento se disuelve 1,179 gramos de cobre en ácido nítrico y el nitrato de cobre resultante se convierte en óxido cúprico por ignición. El peso del óxido cúprico formado es de 1,476 gramos. Nos piden demostrar por fracciones de masa que esos resultados ilustran la ley de las proporciones definidas. Entonces vamos a hacer esto por partes. El enunciado enuncia dos experimentos, así que vamos a modelar matemáticamente el primer experimento. Y para ello vamos a usar la fracción de masas. Lo primero que vamos a hacer es definir el primer proceso. En el primer proceso teníamos óxido cúprico con una masa determinada de 1,375 gramos, el cual al realizar un proceso produjo cobre puro metálico con una masa de 1,098 gramos más oxígeno de una masa desconocida que no nos importa realmente. De aquí en adelante, en lugar de escribir produce o produjo, vamos a colocar un símbolo que represente a esta palabra y va a ser la flecha de reacción. Y para el elemento cobre usaremos su símbolo de la tabla periódica, que es Cu. Cu proviene de la palabra latina para cobre, que es cooper. Una vez identificado el proceso, lo que hacemos es reemplazar en la definición de la fracción de masas de un elemento. Entonces, la fracción de masas o W del cobre puro va a ser igual a la masa del cobre puro dividido entre la masa del compuesto original, que era el óxido cúprico. Una vez que conocemos eso, simplemente es buscar esos valores en el enunciado o en el proceso simplificado que expresamos anteriormente. Entonces la masa del cobre puro es 1,098 gramos y la masa del óxido cúprico es 1,375 gramos. Al dividir esos valores obtenemos 0,7985 y lo expresamos a 4 cifras significativas, pues los dos valores son valores medidos y ambos tienen 4 cifras significativas. Entonces ya conocemos la fracción de masas del cobre puro en el óxido cúprico en el experimento 1. Ahora lo que procedemos a hacer es modelar matemáticamente el experimento 2. Entonces nuevamente lo que vamos a hacer es convertir el enunciado en un proceso mucho más simple. Entonces el experimento 2 nos daba o comenzábamos con cobre puro metálico, con una masa de 1,179 gramos, el cual se hacía reaccionar con ácido nítrico para convertirlo en nitrato de cobre. Luego se realizaba otro proceso para convertirlo en óxido cúprico de una masa de 1,476 gramos. Tenga en cuenta que las sustancias intermedias, en este caso nitrato de cobre, nos tiene sin cuidado. Lo único que nos importa es el estado inicial, el cobre puro, y el estado final, el óxido cúprico. Y con eso usamos la ecuación de definición de la fracción de masas que habíamos hecho para el experimento 1, la cual dicta que la fracción de masas del cobre puro es igual a la masa del cobre puro dividido la masa del óxido cúprico. En realidad no nos importa que el óxido cúprico haya sido la sustancia inicial o la sustancia final. Si se dan cuenta, los dos experimentos van en sentido opuesto. En el primero se comienza con óxido cúprico y se termina con cobre puro. En el segundo experimento se comienza con cobre puro y se termina con óxido cúprico. Pero esas marcas de tiempo nos tienen sin cuidado al realizar la fracción de masas. Ahora simplemente buscamos la masa del cobre puro del experimento 2, que es 1,179 gramos,
y la masa del óxido cúprico del experimento 2, que es 1,476 gramos. Y dividimos. El resultado es 0,7988 adimensional. Por lo tanto, los resultados expresados porcentualmente para el experimento 1 sería del 79,85% y para el experimento 2 del 79,88%. Solo difieren en la última cifra significativa, por lo que podemos asumir que ambas fracciones son semejantes y por ende la fracción de masa del cobre en el óxido cúprico es una constante con un valor de 78,9%, al redondear a 3 cifras significativas, y por ende la proporción del cobre en el óxido cúprico es una proporción constante. Sin embargo, existe un segundo instrumento matemático para poder determinar la proporción constante o definida, y es el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente de un elemento lo simbolizaremos como EW sub I. Se define como el cociente o división de la masa del elemento purificado analito dividida entre la masa del elemento de menor masa desprendida disponible en la descomposición, que simbolizamos como M sub E. Al aplicar la ley de Prost en la definición del peso equivalente, concluimos que el peso equivalente es constante para cada elemento analito, siempre y cuando la sustancia a ser analizada sea la misma. Tenga en cuenta que los pesos equivalentes tienden a calcularse redondeando el valor obtenido a 100 decimales. Usemos el mismo ejemplo anterior para hacer el cálculo de la ley de Prost, pero con pesos equivalentes. Entonces es exactamente el mismo enunciado, los mismos datos, pero en lugar de hacerlo con fracción de masas, lo haremos con pesos equivalentes. Entonces, la principal diferencia entre las dos ecuaciones es que ahora sí necesito saber la masa del oxígeno generada en ambos experimentos. Para ello, deberemos realizar o aplicar la ley de la conservación de la masa, la cual en este punto establece que la masa del óxido cúprico va a ser igual a la masa del cobre puro más la masa del oxígeno puro. Solo debemos despejar la masa del oxígeno porque conocemos la masa del cobre puro y la masa del óxido cúprico. Y al realizar la resta obtenemos que la masa del oxígeno puro es 0,277 gramos. Ahora que ya conocemos las masas de los dos productos, comparamos. La masa del óxido cúprico es 1,098 gramos en este experimento y la masa de oxígeno es 0,277 gramos. Como la masa del oxígeno es la más pequeña, entonces con respecto a él realizamos la división. Entonces reemplazamos en la ecuación del peso equivalente. El peso equivalente del cobre va a ser igual a la masa de cobre dividido la masa de oxígeno. Reemplazamos la masa de cobre, reemplazamos la masa de oxígeno y el resultado para el peso equivalente es 3,96 para el caso del cobre. El peso equivalente del oxígeno, al ser una división de términos semejantes, masa de oxígeno entre masa de oxígeno, va a arrojar un valor de 1 redondo. Por lo tanto, los pesos equivalentes son alrededor de 4:1 en la relación cobre-oxígeno en el óxido cúprico. Para el segundo experimento, aplicamos nuevamente la ecuación despejada de la ley de la conservación de la masa para calcular la masa del oxígeno. Reemplazamos la masa del óxido cúprico del experimento 2, que es 1,476 gramos, y la masa del cobre puro, 1,179 gramos. Ejecutamos la resta y la masa del oxígeno en el experimento 2 fue de 0,297 gramos. Nuevamente, la masa del oxígeno es la más pequeña de los dos y por ende, sobre él realizamos la división. Volvemos a realizar el cálculo de pesos equivalentes. La masa del cobre en ese caso es 1,179 gramos, la masa del oxígeno 0,297 gramos, el resultado de eso es 397. Y nuevamente al dividir la masa del oxígeno entre la masa del oxígeno obtenemos 1. Nuevamente al redondear a 100 decimales, el resultado es que la relación de peso equivalente cobre a oxígeno en el óxido cúprico
cumple la relación 4:1. Por lo tanto, en ambos experimentos, el radio es constante. El cobre-oxígeno en el óxido cúprico tiene una relación de masa o peso equivalente de 4:1, lo cual vuelve a corroborar por un instrumento matemático diferente que las proporciones de masa de los productos, de los elementos que componen a un compuesto, son constantes o relaciones definidas. Observe que para comprobar la ley de las proporciones definidas o ley de Prost, no hemos tenido la necesidad de acudir al concepto de átomo o molécula. El procedimiento nos permite demostrar esa ley sin la necesidad de asumir ese concepto teórico. Sin embargo, Dalton y otros vieron en estos resultados una pista, pues si un compuesto estaba hecho de una cantidad fija de átomos, entonces debería ser posible convertir matemáticamente estas proporciones definidas en masa en los números de átomos que estaban unidos en una molécula de un compuesto. El problema es que para hacer esa conversión matemática se necesitaba de varios conceptos extra, especialmente el peso estándar de los elementos y de los compuestos, valor que nosotros conocemos actualmente bajo el nombre de masa molar. Sin embargo, en esa época los químicos no disponían de ese instrumento matemático, porque aún no lo habían medido, y no tenían cómo. La ley de las proporciones definidas viene implícita en la formulación de las moléculas, que enseñamos vía un modelo, es decir, la tabla periódica, y aunque puede parecernos obvia en la actualidad, en la época de Prost no lo era, y tampoco lo es en este punto de nuestra discusión, pues aún no hemos introducido el espinoso modelo matemático para poder transformar las proporciones constantes de masa en los números de átomos en una molécula. Y no lo haremos aún, debido a que se requiere de otros conceptos extra que aún no estaban disponibles en la época de Prost y de Dalton. Es decir, las condenadas masas molares. Ahora, más allá de que el modelo matemático estuviera incompleto en la época de Dalton, también existe otro problema, y es el hecho de que no todas las sustancias siguen la ley de Prost. Un ejemplo es el mineral de hierro llamado wustita, que puede contener un intervalo de hierro variable entre 0,83 a 0,95 hierro por cada oxígeno. Por suerte, para Prost, medir esto hubiera sido imposible con la tecnología disponible en su tiempo. Sin embargo, cuando se descubrieron estas sustancias que no siguen la ley de Prost, se les dio el nombre de bertólidos, en honor a Claude Louis Berthollet, quien se opuso a la idea de las proporciones definidas. Otras especies químicas, como los biopolímeros de proteína y ADN, poseen composiciones moleculares altamente variables, por lo que no sirven para realizar cálculos estequiométricos que sigan la ley de Prost. Sin embargo, debemos retornar a nuestro contexto, y es que es la época de la química de gases, y los gases están compuestos por moléculas extremadamente sencillas que sí tienden a seguir la ley de Prost. Por el momento, dejaremos la ley de Prost en remojo a la espera de acumular los suficientes conceptos para que en secciones futuras seamos capaces de convertir estas medidas en masa que vimos en los dos ejemplos de esta lección en el número de átomos que compone a la molécula en un compuesto. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.